Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a la tercera clase ya de medicina psicológica, pero las otras clases han sido más introductorias, ¿no? Vamos a empezar hoy un poquito con lo que es la historia de la psicología y de ahí vamos a repasar un poquito de la introducción para los que no estuvieron, ¿no? Y hablar un poquito de la historia de la psicología. Voy a ponerles un video cortito para que iniciemos. La psicología es una ciencia que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida. En las relaciones interpersonales, que son la familia, las amistades y la pareja. En lo personal, como lo es nuestro aspecto físico, los hábitos, las emociones y nuestros gustos. En el aspecto laboral, con el rendimiento y la producción y la motivación al realizar nuestro trabajo. En el aspecto social, al relacionarnos con nuestra comunidad, nación o cultura. Incluso les sirve a las grandes empresas para saber qué ofertar a sus clientes dependiendo de las modas y tendencias. Como ves, la psicología es parte fundamental de nuestro día a día. Es por eso que este video se lo he dedicado para realizar un repaso de cómo es que se comenzó el estudio de esta ciencia. Así que el día de hoy te presentaré la historia de la psicología, parte 1. Muy bien, para comenzar con la historia de la psicología empezaremos con ver de dónde proviene la palabra psicología. Esta viene del griego psique, que significa alma, y de logos, que significa estudio o tratado. Si los juntamos vendría siendo el estudio del alma. Pero si vas a un diccionario actual, dice que la psicología es el estudio de la conducta. ¿Cómo es que pasa de ser el estudio del alma al estudio de la conducta? Para responder esto nos ubicaremos en el tiempo en la antigua Grecia, allá por el 499 a.C. En esta época predomina un culto a los dioses del Olimpo. Sí, Zeus y compañía son los amos y señores en este momento. Por lo tanto, las concepciones del alma son un tanto distintas a la creencia judeocristiana que se instaurará en un futuro. Para los griegos, el alma es aquello que da la capacidad de moverse a un cuerpo y causar movimiento en un segundo cuerpo. Es así que todo aquello que se mueve por su cuenta, como lo son los animales, las plantas y los seres humanos, y a la vez es capaz de manipular otro objeto, tiene alma. Mientras que aquello que no se mueve por sí solo, no la posee. Por lo tanto, el alma es la responsable del movimiento y las conductas de los seres vivos. Sin embargo, en esta época es en la que aparece Anaxágoras haciendo una reflexión. Todos los seres vivos se mueven porque el alma se los permite y es necesario para su supervivencia. Pero en el ser humano existen conductas en las que parece que van más allá de la supervivencia. Esto hace referencia a la inteligencia y a sus conductas para lograr objetivos más complejos. Es entonces que introduce el concepto de mente y menciona que esta es la que hace que los humanos actúen buscando objetivos más elaborados. Sí, el alma es la que ayuda a moverse, pero la mente es la que decide qué se realiza y para qué. Anaxágoras hace una comparación entre humanos y animales.
pues estos últimos son más instintivos y sus conductas no están regidas por la inteligencia, como lo es en el caso de los humanos, aunque hace el comentario de que no todos los humanos actúan dirigidos por la inteligencia. Más tarde, por el año 430 a.C., Hipócrates expone la teoría de los 4 humores. Esta se basa en que las personas están compuestas por 4 líquidos y que la persona actuará dependiendo de la cantidad de estos en su cuerpo. Los 4 líquidos son flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre. Un desequilibrio de estas 4 sustancias tendrá como consecuencia el malestar en el estado de ánimo de la persona. Esta teoría es uno de los primeros intentos de entender los malestares humanos y buscar la forma de solucionarlos. Como puedes observar, los griegos se preguntaban qué era lo que causaba que las personas se comportaran de cierta forma y si podía haber una forma de cambiarlas. Es aquí donde por el año 410 a.C. aparece Sócrates filosofando, pero como no dejó nada escrito, pasaremos a Platón, por el año 390 a.C., donde en sus diálogos podemos encontrar a Sócrates teniendo una conversación con Teeteto, y menciona la diferencia entre percepción y sensación con el siguiente ejemplo. Si un viento golpea a 2 personas y una empieza a tiritar de frío mientras que la otra no, ¿podemos decir que el viento estaba frío? Para la que está temblando, sí, para la otra, no. Menciona que cada quien percibe la realidad de manera diferente, a pesar de estar presentes en el mismo evento. Es así que cada quien hace su realidad dependiendo de lo que ha experimentado. En otra parte de los diálogos hace referencia también a la asociación de ideas, tomando de ejemplo a los amantes que cuando están separados y ven una prenda que suele usar su amado, inmediatamente se les viene a la mente la imagen de su pareja. Estas ideas las veremos más recalcadas en otras teorías como la psicoanalítica de Freud, pero eso a su tiempo. Mientras tanto, Platón plantea la idea de la existencia del mundo de las ideas, un mundo perfecto, y el mundo real, el mundo imperfecto, en el que solo vemos una sombra de la verdadera esencia de las cosas, quedando muy marcado en su mito de la caverna. Más tarde, por el año 130 después de Cristo, aparece Galeno retomando las ideas de Hipócrates y dándole mayor forma a la teoría de los humores. Establece uno de los primeros escritos de medicina y en el año 400 después de Cristo, San Agustín menciona que la voluntad, la memoria y el entendimiento son parte de la conciencia de las personas y no entes separados. Después, damos un salto hasta el siglo XIII con Santo Tomás, en el año 1225. Él dice que el alma es un ente intelectivo, por tanto, inmaterial, pues no está en un lugar físico en particular, sin embargo, existe. Dejando un poco de lado a los autores, se empieza a establecer instituciones para enfermos mentales, siendo en Valencia, España, el primero en el año 1400. En 1547 en Londres, Inglaterra, se establece el segundo, y un año más tarde en Santa María de la Pieta, en Italia, el tercero. Por último, Bernardino Álvarez establece uno aquí en México en 1566, el Hospital de San Hipólito, ubicado en la Ciudad de México. A partir de 1600 se empieza a buscar formas más exactas para el tratamiento de enfermos mentales. Es así que este año la electroterapia de William Hilbert. Otro aspecto a destacar es que en 1622 Camilo Baldó busca entender el carácter de las personas por su forma de escribir, dando origen a la grafología. Un año más tarde, en 1623, Francisco Torreblanca, un inquisidor español, publica el libro Demonología, donde menciona varios síntomas de enfermedad mental como síntomas de posesiones demoníacas, ganando así la fama de que los enfermos mentales tienen que ser exorcizados. Durante el siglo XVII aparecen los filósofos dando sus reflexiones, René Descartes con su teoría de la percepción visual y Thomas Hobbes con su libro El Leviatán, donde dice que el hombre vive en comunidad porque le conviene vivir de esta manera, no porque sea social por naturaleza. En este mismo siglo se abre el primer instituto de enfermos mentales en Polonia y a finales del siglo se propone una terapia de azotes para tratar la enfermedad mental. Durante el siglo XVIII aparece David Hume y expresa que existe una relación entre ideas e impresiones, siendo la impresión, el primer contacto que tenemos sobre alguna situación u objeto, la que causa las ideas. Este es un pequeño ejemplo de su teoría de la causación científica. Por su parte, Giulino Frey escribe su libro El hombre máquina, en la que hace la comparación del cuerpo humano con artefactos y herramientas de su época, en las que comprender el funcionamiento de las partes que constituyen al cuerpo humano ayudará a entender cómo podría ser reparado o curado. Apoyando esta idea, Robert Witt publica su teoría del estímulo-respuesta que más tarde dará las bases para el enfoque conductista. A mediados de este siglo,
Se promueve una terapia con electrochoques por Richard Lovett. Empieza la publicación de la primera revista de psicología por Carl Philipp Moritz. Von Haller empieza a investigar sobre la excitación muscular. Adam Smith sobre la motivación en la estructura social. Y Bonnet investiga cómo funciona la memoria y la atención y cuál es su relación con las fibras nerviosas. En 1771, Johann August Onser señala que existen movimientos en el cuerpo humano que son voluntarios, como el de las extremidades, y otros que son involuntarios, como el de las vísceras. En 1752, Estados Unidos abre su primer instituto para enfermos mentales y en 1766 hace lo propio Dinamarca y Suecia. En el 72, Austria abre su instituto. En 1774, dos personajes, Valsalva y Chiarugi, promueven la ley de insanos en la que se le pide a los institutos italianos un trato humano para las personas con enfermedades mentales recluidas en ellos. Después aparece Caspar Lavater haciendo pública su teoría, que consistía en que las expresiones faciales podían ayudar a revelar el carácter de las personas, dando paso a la fisionomía que llegan a usar algunos criminalistas actualmente. Siguiendo una pauta similar, Anton Mesmer desarrolla su técnica mesmerismo, el antecedente de la hipnosis, del cual hablaré en otro momento. Y Zucker, en ese mismo año, hace su publicación del Tratado de las Pasiones, que habla sobre las emociones y su influencia en el actuar de las personas. Ya para finales de este siglo, Luigi Galván descubre la forma de funcionar de los impulsos nerviosos e Immanuel Kant publica su teoría de la intuición a priori del espacio y tiempo. Hasta aquí dejaré por el momento. Bueno, esto es un breve resumen de las primeras partes de la psicología. En este tema todavía están unidas lo que es todo lo que es salud, ¿no? Medicina, psicología, filosofía, ¿no? En la edad antigua todo empezó con la filosofía, pues, ¿no? Y varios conceptos fueron naciendo de ahí, ¿no? Lastimosamente también perdemos mucho cuando se quema la Biblioteca de Alejandría, que lo vamos a ver un poquito también. Voy a mostrarles una diapositiva de la parte de la historia de la psicología 1, donde vamos a ir recapitulando un poquito algunos hitos de la historia de la psicología. Bueno, data desde la antigüedad, ¿no? De cuando filósofos y líderes religiosos se preguntaban sobre la naturaleza humana e intentaban explicar el comportamiento humano. La psicología como ciencia es una disciplina mucho más joven, poco más de 100 años, ¿no? Porque antes estaba unida a las otras ciencias, ¿no? La psicología dejó de ser parte de la filosofía cuando se empezaron a usar instrumentos y técnicas con éxito en las ciencias naturales. Lo vamos a ver eso en una parte, ¿no? Exactamente cuando deja de ser parte y se divide, ¿no? De las demás. Y en vez de la intuición y la experiencia propia, se comenzó a reunir información a partir de observaciones sistemáticas y experimentos controlados. La psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta, ¿no? Hermann Ebbinghaus es un precursor de la psicología experimental que es muy importante en la psicología. Lo que estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? El concepto de psicología, ¿no? Que sí que es alma y logos estudio, ¿no? James Lane dice que la psicología es la ciencia de la vida mental, está ya un poco más cercano. Y como hemos visto ahora ya se habla de comportamiento, ¿no? Que era lo que estábamos viendo de que el alma, al principio, ¿no? El psique en realidad significa alma, pero después posteriormente se fueron conformando los conceptos de mente, ¿no? Y en realidad, después de conducta, el comportamiento en realidad es más complejo, ¿no? La conducta es más que todo las acciones observables, ¿no? Y en el comportamiento también están las funciones mentales no observables, ¿no? Las emociones, la inteligencia, ¿no? La sensopercepción, etcétera, ¿no? Por eso es que la psicología es el estudio del comportamiento en realidad. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos y los procesos mentales, por lo que los sujetos conocen y se orientan en su entorno y aprenden de la experiencia. Este es John Watson.
La psicología tiene su origen en la magia, la religión, la medicina y principalmente en la filosofía. Platón, ¿no?, que es uno de los grandes filósofos de 427 a 347 a.C., el cuerpo es una cárcel para el alma es distinta al cuerpo, es cuando todavía hablaban del alma, ¿no? Eh, Platón, el alma del hombre viene de otro mundo, del mundo de las ideas, ¿no?, del topos Urano, que nace con una dotación de conocimiento, el dualismo psicofísico. Para Platón, la parte racional era la cabeza, la irascible era el pecho y la apetitiva era el vientre, ¿no? Y para él el alma estaba en el pecho. El hombre tiene un origen divino y el cuerpo es el castigo del hombre, ¿no?, que es su prisión. Aristóteles, que es otro filósofo, ¿no?, que se lo reconoce como el padre de la psicología, porque él escribe el Tratado del Alma, el primer texto de psicología que ha sido escrito. El hombre es parte de la naturaleza, el alma es propiedad esencial del cuerpo, fuera de él carece de sentido y existencia. Eh, Hipócrates fue muy importante, ¿no? Y él da esta teoría de los cuatro elementos, ¿no? Los cuatro elementos asociados con los cuatro humores y las cuatro cualidades, ¿no?, que básicamente él los asociaba a los elementos, ¿no? El fuego, el agua, el aire, la tierra, ¿no? El fuego lo asociaba con la sangre y con lo cálido y seco, la tierra con la bilis negra, con lo seco y frío, el agua con la flema, con lo húmedo frío, y el aire con la bilis amarilla, con lo cálido y húmedo, ¿no? Y ahí lo dividía, ¿no? El sanguíneo, que era como el que era más alegre, con más energía, el colérico, que era como más iracundo, el flemático, ¿no?, que era como más tranquilo, y el melancólico, que era como más triste, ¿no? Eh, y él inclusive lo asociaba con las estaciones, ¿no? El elemento aire, las cualidades caliente, húmedo, el humor sangre, el tipo sanguinario, y la estación era primavera, ¿no?, que es el sanguíneo, por eso es que es el alegre, ¿no? El elemento fuego, cualidades caliente, seco, humor, bilis amarilla, este es el tipo colérico y este lo relacionaba con el verano. El elemento tierra, cualidades fría, seca, humor, bilis negra, tipo melancólico, y era ya con el otoño. Y el elemento agua, con las cualidades fría, húmeda, el humor flema, tipo flemático, este lo relacionaba con el invierno, ¿no? Que muchos relacionan, ¿no?, al melancólico con el invierno. Viene de esto, pero también tiene sus interacciones, ¿no?, que después lo vamos a ver. En la Edad Antigua no se enfoca específicamente el estudio de la vida mental ni de la conducta humana, ¿no? O sea, todavía estaban trabajando en esos conceptos. Los representantes tenemos de Tales de Mileto, ¿no? Destaca el carácter huidizo de la captación de la realidad mediante la sensación. Pitágoras, ¿no?, que va más con los números. El alma está regida por leyes matemáticas y es inmortal. Heráclito es considerado el precursor de la psicología por sus estudios del alma humana. Demócrito señala que existen los átomos vitales y psíquicos que al ingresar por los canales de los sensoriales nos permiten alcanzar el conocimiento. Alcmeón de Cotona desarrolla una teoría cerebral de la sensación. Hipócrates de Cos afirma que el temperamento resulta de crasis o mezcla de cuatro humores, ya un poquito, ¿no?, de lo que estábamos hablando, sangre, flema, bilis y atrabilis. Sócrates, la psicología está subordinada a la ética. Platón, para Platón el alma es separable del cuerpo inmortal y eterno, concibe el alma que posee tres partes, racional, irascible y apetitiva. También habla de la influencia educativa y social en la personalidad. De ahí viene, ¿no?, el amor platónico, ¿no?, porque Platón desarrolla un mundo de las ideas, ¿no?, que es bastante interesante en la filosofía. Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua. Negó que el alma estuviera separada del cuerpo y dice que el psique es el soplo vital que dinamiza las funciones vitales entre hombres, animales y plantas. Menciona tres tipos de alma: la racional, la sensitiva y vegetativa. El alma es aquella por el cual vivimos, pensamos y sentimos. En la Edad Media, aquí nos vamos a dar cuenta que todos son los principales, ¿no?, precursores del saber. Se les llama santos. ¿Por qué? Porque pertenecían a la Iglesia Católica. Esto
es muy importante porque aquí ya los cristianos, ¿no? Ya esto es después de que se quema la biblioteca de Alejandría, ¿no? Hay una pelea entre religiones, judíos, cristianos y los antiguos filósofos, ¿no? Y esta biblioteca tenía todos los libros de todos los lados, ¿no? Porque en el Imperio Romano habían conquistado, ustedes saben, muchas cosas y tenía mucho conocimiento, pero los romanos también empiezan a adquirir el cristianismo y instauran el catolicismo, ¿no? Porque la Iglesia Católica se forma en Roma, ¿no? Católico apostólico romano, por eso se llaman, ¿no? Los romanos entonces crean, porque al final los cristianos llegan como que a ganar esta parte, ¿no? Y los romanos se dan cuenta que tienen que adoptar el cristianismo y empiezan a, a hacerlo el catolicismo, ¿no? O el cristianismo como la religión única. Pero el problema está de que también deciden quemar la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Porque ellos estaban en contra del politeísmo y de las escrituras de los filósofos, ¿no? Entonces, prácticamente queman los libros del conocimiento y además de que no cualquiera puede tener un libro, digamos, ¿no? Prácticamente en la Edad Media por eso se llama el oscurantismo, ¿no? Porque no hay educación y los únicos que podían tener libros eran los sacerdotes o los curas, ¿no? Y por eso es que antes los nobles algunos mandaban a sus hijos a ser curas, ¿no? Porque era algo digno, ¿no? Y eran los que sabían leer y eran los que podían hablar de teosofía y otras cosas. Entonces, no es raro que en esta época los grandes escritores sean curas o sacerdotes, ¿no? Entonces, la psicología está subordinada a la teología o filosofía escolástica, ¿no? O sea, la teología, que es la filosofía de Dios, ¿no es cierto? Uno de los grandes escritores de esa época fue Santo Tomás de Aquino. Afirma que el alma y Dios son los objetivos de estudio de la filosofía. Y San Agustín de Hipona afirma que el alma es la creación de Dios. Y en el Renacimiento, aquí ya hay como hay una reforma, ¿no? Hay como eh, es como que se empiezan a liberar, ¿no? Los hombres, ¿no? Y viene con la revolución industrial, ¿no? Y otras cosas donde empiezan a pelear por el saber, por la imprenta, por el conocimiento, ¿no? Por eso se llama el Renacimiento, ¿no? Y desvalora la especulación metafísica. Y aquí volvemos a topar gente que ya no es solo de la iglesia, sino que ya son escritores. Y de toda esta parte empiezan a venir y a nacer, ¿no? Lo que es Leonardo da Vinci y los grandes eh, pintores, escritores de la época, ¿no? Claro que toma un tiempo, ¿no? Pero de esta parte empiezan a volver a ver los pensadores de la época. Aquí tenemos a Juan Luis Vive, que reclama la autonomía para los estudios de la psicología. Todo en esa época empezó a reclamar, ¿no? La autonomía, los derechos humanos, etcétera. Dentro de la época del Renacimiento se considera a Luis Vives padre de la psicología y Melanchthon acuña la palabra psicología. Propio de todo hombre es errar, dice, pero de nadie sino el necio el mantenerse en el error, Juan Luis Vives. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? De la historia de psicología, ya vamos a ir estudiando un poquito más, pero quiero volver a mostrarle a los nuevos, un poquito a los que están recién ingresando, un poquito de lo que vamos a ver en psicología, que no lo pudieron ver las anteriores clases. Bueno, esta es la maleta de psicología, ¿no? La parte virtual de medicina psicológica. El proyecto formativo es descubriendo las funciones mentales, porque eso vamos a trabajar, ¿no? El examen mental a través de una carpeta didáctica de casos. Eso es cuando empecemos la parte práctica, vamos a ver casos clínicos para entender lo que es la salud mental en armonía.
Y básicamente en direccionamiento vamos a conocer las normas de organización, el programa de la materia, el horario de clase. Aquí está el video introductorio. Aquí en libros digitales de la materia van a encontrar los libros para descargar, que es bueno que se entren, que están todos, ¿no? La psicopatología descriptiva de Jorge Teles y en esta parte de psicología médica. Eso es lo que yo les explicaba a sus compañeros, de que no van a encontrar medicina psicológica en libros, van a encontrar psicología médica. Y les estoy dejando un libro de psicología médica que vamos a trabajar un poquito igual. Este es un resumen este es un libro más que, de Carlos Yarpe, es un libro más que todo, que si quieren se lo bajan, si quieren no, pero es un libro más que todo histórico en psiquiatría, pero que no es muy fácil de leer, la verdad. Este es un resumen manual de semiología psiquiátrica de Calda, que nos va a ayudar en la parte del examen mental cuando estemos en esa parte. Y les bajé un poco de semiología psiquiátrica en portugués. Bueno, y aquí van a tener el texto guía, las diapositivas del curso las van a encontrar acá. Yo igual se las voy pasando por WhatsApp, pero si por si acaso ustedes lo borran su WhatsApp o se les llena su celular, pueden encontrarlas acá. Los videos grabados igual van a estar acá, los que pasamos en clase, y la grabación de la clase en esta parte, ¿no? Y en la parte de ejecución hay un foro de presentación para que ustedes se presenten. Al final de que avancemos todos los primeros temas, de la fase 1, que yo soy yo la que los va a exponer, van a hacer un resumen de lo que es historia de psicología y corrientes de la psicología, ¿no? Y vamos a tener un cuestionario de todo lo avanzado en esta parte y una valoración de esto que es, ¿no? Prácticamente de historia y corrientes, ¿no? De psicología y de lo que es la medicina psicológica o psicología médica. Después, en la segunda parte vamos a exponer, ¿no? Que eso vamos a ir viendo, ya he visto que son 16, más o menos voy a ver para irlos dividiendo. Después viene el cuestionario de la segunda fase, ¿no? Que ya vendría a ser examen mental y la valoración de esta parte. Y el trabajo final, que es lo que vamos a ir viendo en prácticas, ¿no? De los casos, vamos a ir poniéndolos acá, las tareas que yo les voy a ir dando. Yo les voy a ir diciendo qué tareas van a hacer, o sea, yo les voy a indicar antes, digamos, ¿no? Y ahí ustedes los van a ir guardando en esta carpeta didáctica para que yo los vea. Eh, las diapositivas del curso, como les dije, van a encontrar todas las diapositivas. Ahorita igual voy a poner la diapositiva que hemos avanzado hoy. Pero ahí tienen que entrar, mi internet está un poco lento, pero ahí van a ir encontrando los enlaces para descargarse todas las diapositivas. Aquí está la primera diapositiva, que es introducción a la medicina, que ahorita la vamos a abrir para mostrársela. Igual las primeras clases están grabadas ya en la parte de grabación de las clases, si quieren entrar y ver. La primera fue más de presentación, ¿no? Y un poquito vimos esta introducción a la medicina psicológica, que ahorita se las estoy mostrando, que ustedes la pueden descargar. Y que más que todo estábamos hablando de lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Que es la psicología viene de psique, alma y logos estudio, ¿no? Porque en sus orígenes, como hemos visto, se refería al alma y más tarde a la mente. El comportamiento incluye en su más amplia definición acciones que se pueden observar con facilidad, que es la conducta, ¿no? Como la actividad física y la expresión oral. Pero también ve otros procesos mentales, ¿no? Que es lo que hace que el comportamiento sea más complejo el concepto, los cuales no pueden ser observados como la percepción, pensamiento, el recuerdo y los sentimientos, ¿no? Entonces es la ciencia que estudia en realidad el alma, ¿no? Pero sabemos que en realidad estudia la conducta, ¿no? Y en general el comportamiento humano, ¿no? Porque estudia también las funciones mentales. Los objetivos es describir la información recolectada mediante investigación científica que ayuda a los psicólogos a describir fenómenos psicológicos de manera más precisa y completa. Predecir, en algunos casos se pueden predecir conductas futuras. Entendemos la conducta y los procesos mentales cuando podemos explicar por qué ocurren a través de teorías que podrían ser mejoradas mediante futuros estudios
o sea que son explicaciones tentativas de hechos y relaciones en la ciencia. Influir, por último, los psicólogos esperan ir más allá de la descripción, comprensión y predicción para influir en la conducta de manera benéfica. ¿Qué es la medicina? ¿No? Siempre se habla de que la medicina es una ciencia y un arte. El arte se refiere a un saber en la práctica médica, ganarse la confianza del enfermo, favorecer las confidencias útiles, penetrar en el sentido de algunos síntomas, ayudar a mantener la voluntad de curarse, insuflar fe en el tratamiento pautado. La psicología médica, ¿no? Que es la medicina psicológica, ¿qué es lo que va a hacer? No es lo mismo exactamente que la psicología, ¿no? Es una parte de la medicina, ¿no? Es la parte de la medicina encargada de informar y formar al médico para realizar mejor su labor en general, proporcionándole una conceptualización amplia del contexto psicobiológico, o sea, la parte biológica del ser humano más la parte psicológica, ¿no? O sea, la mente, ¿no? Y psicosocial de la salud, porque la persona no está volando en el espacio, está inserta en un ecosistema, en un medio ambiente, ¿no? Y este ambiente igual, y tiene mucha importancia también en el comportamiento de la persona y en su salud mental, obviamente, y su salud en general. Entonces, por eso nos ayuda con una conceptualización amplia del contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la enfermedad, facilitando el desarrollo de las habilidades de interacción interpersonal. Esta definición significa que además de su preparación en los diferentes aspectos específicos que componen su saber profesional, el médico necesita conocimientos, habilidades y actitudes generales vinculadas con el dominio de la relación médico-paciente y con una comprensión amplia de la enfermedad como un hecho humano. La psicología médica se constituye como la disciplina de enseñanza que aporta al médico informaciones y conocimientos suficientes para que pueda comprender al enfermo, en tanto que persona humana sufriente de una enfermedad, y a fin de que pueda tratarla mejor según los datos científicos actuales. El objetivo central la constituye la psicología de la práctica médica, particularmente la relación médico-enfermo. Las áreas de aplicación, ¿no? Reconocer cambios conductuales tales como los debidos a enfermedad mental, enfermedad neurológica o el desarrollo, ¿no? Que son del niño, adolescente y en envejecimiento, que es algo fundamental en el diagnóstico. Y hay que reconocer también la conducta normal o anormal, que viene en parte definida socioculturalmente. Según la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La misma Organización Mundial de la Salud tiene el concepto de salud mental, ¿no? Que la salud mental se define como un estado de bienestar. El individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿no? Estas partes ya las vamos a ver, que cada una de estas partes es importante, digamos, ¿no? Porque evidentemente cuando uno tiene un problema, por ejemplo, la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, nos va a afectar, no quiere decir que nos incapacite totalmente, pero nos va a afectar hasta un pequeño resfrío. Va a hacer que haya más tensión en nuestra vida y que seamos menos productivos, o no haber dormido en la noche inclusive nos vuelve menos fructíferos y menos productivos. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? El concepto de psicopatología, ¿no? La psicopatología es una ciencia que nos nutre tanto a la psicología como a la medicina como a la psiquiatría. Está conformada por las raíces psique-alma, ¿no? Que ya sabemos que va más hacia la mente, pato, sufrimiento, dolor, enfermedad, y logia, estudio. Entonces la ciencia que estudia las enfermedades mentales. Bueno, y estas son las partes que vamos a ver, ¿no? En la práctica vamos a ver conceptos de historia de medicina psicológica, historia clínica psiquiátrica, normalidad y anormalidad, psicopatología, aporte y actitud, y los ejes temáticos, ¿no? Medicina psicológica, neurociencias y mente, conciencia. En realidad ya yo he aumentado algunos temas acá, ¿no? Porque también lo porte y actitud también entra. Ya que somos ya 16, yo creo que la próxima clase quería preguntarles, chicos, que ustedes prefieren que yo los ponga, que yo les diga qué temas, que yo los divida y les diga qué temas van a exponer, o prefieren ustedes dividirse, ¿no? Son 16.
¿no? Estudiante. ¿No? Entonces, vamos a ver, voy a ver un ratito cuántos temas son. En la próxima clase les voy a avisar para decirles cuántos temas son, para darles, pero cada uno de ustedes en realidad va a exponer un tema, ¿no? Entonces la próxima clase les voy a mostrar los temas que van a exponer y no sé si ustedes quieren que, usualmente los hacemos al azar, ¿no? Qué tema le toca a quién, pero si ustedes prefieren elegir sus temas, cada uno también podemos debatirlo. Entonces vayan pensando si prefieren su tema al azar o elegirlo su tema, ¿no? Para que lo hablemos la siguiente clase, ¿les parece? Entonces yo les voy a traer la lista de los temas que van a exponer, aunque todavía no los van a exponer, los exponen en la segunda parte, ¿no? Que yo termino toda esta primera parte. Pero para que vayan viendo, yo les vaya pasando información, ya lo vayan haciendo sus trabajos, ¿no? Porque la exposición vale bastante puntaje. Entonces, ya ustedes me avisan, ¿ya? Ya. Bueno, ¿alguna duda o consulta de lo que hemos visto hoy? Doctora, los grupos que se van a armar, ¿de cuántas personas? No, cada uno va a exponer. Individual, ok. Ajá, sí, individual. Gracias. Dígame, Tatiana. Sí, José Enrique, individual. Lo que pasa es que son varios temas. No son complicados, yo le voy a pasar varias información, porque ya yo tengo varias información. Entonces que se organicen, ¿no? Además del libro, yo tengo bastante información de diapositivas y otras cosas para que ustedes lo organicen. Es que ustedes vean más que todo lo que ustedes más o menos, lo más importante que ustedes quieran ver. ¿Ya? Entonces, no es complicado, ¿no? Y yo igual los voy ayudando, digamos, ¿no? Entonces ya... Mateus. ¿Alguna otra duda, chicos? Y puede ser igual de la parte de los trabajos y esas cosas, ¿no? Hay bastantes nuevos, ¿no? Creo que no nos da el tiempo para presentarnos a todos. Tal vez la próxima clase a las 9 nos demos un tiempito para la presentación de ellos. Pero creo que ahorita no nos va a dar, ¿no? Porque es hasta las 11. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Vayan viendo esa parte. Ya, doctora. ya, ya. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, la lista no. Tatiana. La lista no va a llamar al sector de asistencia. Tranquila, Tatiana, lo que pasa es que como yo grabo las clases, yo veo... Ya, doctora. Gracias. Ajá, sí, no se preocupe. Ya. Bueno. Ya, doctora, hasta luego. Hasta luego, Gracias. que tengan Hasta buen luego, día. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.